Buen día, soy Eustacio López Otazú, veterinario de profesión y con formación en gestión administrativa en unidades de producción agraria, específicamente en producción ganadera. Vamos a abordar el tema relacionado al análisis financiero para una ganadería sostenible, entendiendo por ganadería toda actividad que se lleva a cabo para generar bienes de origen animal que sean útiles para satisfacer necesidades humanas como compromiso con la sociedad y que a la vez permita al productor, en este caso el empresario, generar las rentas que le corresponde por la utilización de sus recursos y por el esfuerzo realizado en llevar a cabo el proceso productivo. Y cuando nos referimos al término sostenible, entendemos que el alcance debe ser desde el punto de vista económico, financiero, social, ambiental, de manera de que perdure de una manera que permita seguir realizando la actividad productiva y de ser posible en mejores condiciones en el tiempo, preservando de esta manera también las posibilidades de generación de bienes para las generaciones futuras. A fin de ordenar académicamente la presentación, vamos a hablar de los aspectos relacionados a la gestión financiera propiamente, lo que implica la secuencia de ingresos y egresos en esa actividad de producción ganadera, herramienta conocido como flujo de caja o flujo de fondos. En términos más generales, para arrancar a entender esa secuencia de entradas y salidas de unidades monetarias en la empresa como producto de la gestión productiva, arrancar con la descripción, la clasificación y la valoración de los bienes con que se cuenta la empresa, el inventario, que incluye no solamente los derechos y los activos propiamente de la empresa, sino también los compromisos que la empresa tiene con los agentes del entorno, entiéndase los empresarios o los proveedores, consumidores, clientes, y que les da una caracterización especial en cuanto a la disponibilidad de recursos financieros, en cuanto a la necesidad de atender los compromisos también financieros o la posibilidad de mejorar, incrementar o incursionar en otras líneas de producción que son productos de un razonamiento contable que nos permite generar información útil para tomar las decisiones con el balance de inventario. El análisis financiero para una ganadería sostenible tiene como objetivo principalmente elaborar y valorar la utilización de registros en la empresa ganadera y, elaborado y valorado estos registros, aprovechar la información que se genere a partir de esos registros como el inventario, entre otros, que nos permita planificar y controlar el uso de los recursos con que cuenta la empresa en la gestión productiva y administrativa. Ya abordando y conceptualizando lo que son los registros, estos son anotaciones de las actividades que se dan en el proceso productivo, pero de una manera ordenada y sistemática, que tiene por objetivos, entre otras muchas, cumplir con la disposición legal de cada país en cuanto al registro de las actividades comerciales y empresariales, medir el éxito en el mejor de los casos y en otros casos explicar el fracaso de la gestión empresarial y comparar los resultados respecto a lo planificado, a gestiones anteriores, etc. Suministrar en forma continua datos que provengan de la propia empresa, por eso primarios, para a partir de allí gestionar actividades futuras con la planificación
o controlar la implementación de las que se están realizando en ese momento. Cuando se trata de vincularse con instituciones que eventualmente puedan financiar o respaldar con recursos financieros las actividades, avala solicitudes de crédito demostrando, por ejemplo, capacidad de pago o de movilidad financiera, que nos permite además no solamente financiar esas actividades, sino proveer información sobre lo que hace a la toma de decisiones dentro de la unidad de producción ganadera. Como el registro per se o por sí mismo es un documento que incluso tiene sentido legal, estos registros deben ser oportunos, deben ser realizados sin demora, de manera de que no se omitan detalles de interés o de importancia. Deben ser confiables, sencillas en el sentido de su interpretación, pero también de su implementación, completas, y deben estar además disponibles para su utilización y responder a un sistema contable que se haya adoptado conforme a las peculiaridades legales por un lado y conforme también a la característica de la gestión administrativa que se implemente en la unidad de producción. A partir del adagio que el estratega chino Sun Tzu plantea como elemento para una gestión, en este caso bélica, de batalla, él decía de que cuando vamos a enfrentar a un enemigo, siempre vamos a tener mayores posibilidades de éxito si conocemos lo que tenemos y si conocemos los elementos con que cuenta el enemigo. Haciendo la analogía de la actividad empresarial como una actividad en la que vamos a tener contratiempos, oposiciones, clave es que conozcamos las características de los bienes con que cuenta la empresa, esos recursos que se pueden utilizar y su valoración desde el punto de vista económico, financiero y técnico para afrontar las actividades del proceso productivo. Un inventario no es otra cosa más que la descripción y enumeración de los bienes y derechos que posee la empresa, que contablemente se conoce como activo, pero que tiene como contraparte las obligaciones o deudas que tiene la empresa con sus propios dueños, el capital, o con terceros, que es el pasivo exigible, que hace al balance permanente que en la contabilidad se pregona a partir de la ecuación fundamental. Por tanto, en el inventario nosotros tenemos la lista de elementos que hacen al patrimonio, que nos permite, antes de implementar e incluso de planificar procesos productivos, no solamente conocer las características de esos bienes, sino también evaluar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del valor en unidades monetarias de cada uno de estos elementos y obviamente el resultado que puede tener su utilización, su aplicación en los procesos productivos y que determinan a la larga el éxito o el fracaso de la gestión empresarial. Conforme a cómo se realice un inventario, puede ser analítico, y que es lo que se recomienda cuando se realice por primera vez un inventario, dado que permite descomponer y describir las características de todos los elementos que hacen al patrimonio de la empresa, identificando, por ejemplo, unidades, características desde el punto de vista del valor económico, precios si se trata de bienes que se ha comprado o se quiere vender, y pueden ser a su vez totales o parciales, describiendo de los bienes la vida útil,
el valor que ha perdido, el valor que ha de tener al momento de culminar su vida útil, la vida útil como tal, etc. El inventario es sintético cuando reúne sí las nóminas de las cuentas patrimoniales y el valor que le corresponde a cada una de estas cuentas patrimoniales, sean activas o pasivas. Y mixtas si es que, además de describir someramente los bienes, los derechos y las obligaciones de la empresa, incluye los valores que hacen a esas cuentas patrimoniales. ¿En qué momento se aplican uno u otro? Y eso está justamente en la realización de las diversas herramientas o en la elaboración de las diversas herramientas para la toma de decisiones, como los presupuestos, por ejemplo, los balances, etc. El inventario también, y conforme a las disposiciones legales, en este caso las que rigen para la gestión de toda empresa, sea esta individual o societaria, se tiene o se cuenta con un inventario inicial al abrirse el periodo contable anual y otro que es de fin de ejercicio al final del periodo contable legal. Pueden también existir inventarios intermedios conforme a las características de modificación o de movilidad de esas cuentas, y cuando se trata de dar fin a la vida institucional de una empresa, el inventario de liquidación. En resumen, la utilidad del inventario está en relación a los objetivos de su realización, y una de ellas es la de listar y cuantificar las cuentas activas, aquellas que son propiedad o derechos de la empresa. Segundo, listar y cuantificar las cuentas pasivas, es decir, los compromisos y principalmente que la empresa tiene con terceros, es decir, con instituciones o agentes económicos del entorno, proveedores, clientes, etc. Determinar el capital o patrimonio neto, que equivale al aporte original que los empresarios han realizado para constituir la empresa. Además, tiene por objetivo clasificar y describir los bienes involucrados al proceso productivo de la empresa, hacer un recuento físico, asignar valor y a partir de ello controlar el uso de estos bienes y contribuir a la determinación de los resultados económicos del periodo con la confección de los balances o de estados de pérdidas y ganancias. Hay que recordar que el inventario es una herramienta administrativa y contable, pero que recoge información de manera estática del momento. Por lo tanto, por sí misma no puede informar ni de pérdidas ni de ganancias, pero sí, formando parte del balance general, puede contribuir a la determinación de esas pérdidas o ganancias de la empresa. Las etapas de la elaboración del inventario incluye una denominada de investigación, en la que principalmente cuenta de un trabajo de campo en la que se constata las características, las cantidades y peculiaridades de los elementos del patrimonio, sean activos o pasivos, y obviamente por producto del análisis también la determinación del capital. Incluye además un trabajo de gabinete en el cual se agrupan esos bienes para posteriormente, y ya en un trabajo netamente de gabinete, la valoración de esas cuentas patrimoniales con la correspondiente emisión de juicio de valor en el sentido de justipreciar económica y financieramente esos bienes y derechos. Y por último, ya como estructura propia de todo documento o registro contable, agrupar esos bienes patrimoniales en activos, pasivos, y estos pasivos
en pasivos exigibles y capital o patrimonio neto de la empresa. La tercera fase de la elaboración del inventario incluye la clasificación o estructuración de las cuentas patrimoniales en masas activas o pasivas, entendiendo que las cuentas activas son aquellas que incluyen los bienes y derechos de la empresa, y las cuentas pasivas los compromisos de la empresa con sus dueños, los empresarios, y que es el capital, o los derechos de terceros sobre bienes de la empresa, que son las deudas. Esto se hace conforme a la ecuación fundamental de la contabilidad. Recordamos que el inventario es un documento, un registro exigido por la legislación del país. Por tanto, dentro de las partes consta de un encabezado en el que se deja registro de la fecha de elaboración, los datos de la empresa, nombre, razón social, dirección o localización, tipo de explotación, organización, etc. Y el tipo de inventario en cuanto a si se trata de un inventario total, parcial, sintético, analítico, inicial, final o de liquidación. En la parte técnicamente o contablemente de estructuración, en el cuerpo tenemos los activos, los pasivos, el pasivo exigible y el capital. Y por último, para que tenga todas las características de documento que debe tener, la certificación. Es decir, la firma de los responsables de la información o de los datos que contiene ese inventario por parte de los responsables de la empresa y de la contabilidad. El elemento técnicamente desde el punto de vista de la gestión administrativa en la unidad de producción ganadera lo constituye la valoración de los bienes inventariados. Esta valoración, como su nombre propone, se trata de emitir un juicio de valor en cuanto a lo que la tasación o su equivalencia en unidades monetarias representa cada uno de los bienes, sean estos activos, pasivos o el capital de la empresa. En ese sentido, es muy importante tener en claro que el valor es una propiedad intrínseca, propia de cada bien, y que deriva de sus características, de las características del bien, y principalmente por la utilidad que pueda tener en la utilización para satisfacer necesidades o implementar procesos productivos. Y todo bien, desde el punto de vista económico, tiene valor por ser escaso, es decir, de no libre disponibilidad, y porque contar con ese bien representa una ventaja competitiva, comparativa y competitiva para la empresa. Y derivado de esa misma característica, los agentes económicos, es decir, los que producen, los que distribuyen y los que consumen bienes en una sociedad, desean poseerlo y demuestran interés por poseerlo. Pero sin embargo, es bueno recordar y ya tener bien en claro que valor no es sinónimo de precio. Sí están vinculados y sí, tanto valor como precio se expresan en unidades monetarias. Un bien tiene valor por ser útil, por ser deseado. Un bien tiene precio cuando se tiene la intención de transferirlos como resultado de una comercialización. ¿Cuáles son los criterios para valorar los bienes? Y la primera, es la teoría objetiva de valor, que toma como referencia el costo de producción o de adquisición del bien. Y la teoría subjetiva, que es una justipreciación conforme a la percepción que se tiene en función a la utilidad que puede prestar ese bien para satisfacer necesidades o para implementar un proceso productivo. Clasificando los tipos de valor que pueden tener los bienes del inventario, son múltiples los criterios que se pueden tener en cuenta.
Por ejemplo, el valor del mercado. Entiéndase el valor del mercado asociado al precio para comprar o vender. Valor probable de mercado, que conforme al sentido de oportunidad en cuanto a oferta o demanda que puedan darse en diversas épocas durante el año, entonces tenemos el valor probable de mercado. Cuando se trata de reponer o sustituir un bien al final de su vida útil o reemplazarlo por uno de mayor eficiencia, hablamos de valor de sustitución o reposición. El valor subjetivo, que va desde lo que es la valoración propia, por ejemplo, afectiva, que pueda tener la persona siendo comprador o vendedor. Y el valor objetivo es uno que está estandarizado o establecido dentro de un marco de referencia, ya sea por la ley o las instituciones que regulan las actividades comerciales en el mercado. Cuando se trata de bienes que son obviamente propiedad de empresas o de personas, pero que están afectados a la necesidad de utilización en pos del bien común, entonces se habla de un valor expropiatorio. Si el bien se quiere utilizar como garantía para acceder a un crédito, hablamos del valor hipotecario o garantizado. Conforme al vínculo afectivo que pueda tener la empresa o la persona hacia el bien, hablamos de valor de afección, y eventualmente, cuando por disposiciones de la justicia o de la propia ley se establece un valor máximo legal para los bienes de tales o cuales características. De los elementos o las cuentas que componen los bienes de la empresa ganadera, se arranca con la tierra y sus mejoras. Mejoras que, como su nombre indica, son estructuras que se incorporan a la tierra para aumentar, para mejorar el aprovechamiento de la tierra en los procesos productivos, en la generación de bienes. Y en ese sentido, la tierra tiene un valor de mercado, pero también una expectativa de rentabilidad, de oportunidad, y que también depende muy fuertemente de las denominadas externalidades, es decir, aquellos aspectos que eventualmente, escasamente, pueden disminuir el valor de la tierra. Cuando hablamos de mejoras extraordinarias, nos referimos a aquellas que, incorporadas a la tierra, quedan en ella, ya no pueden separarse de ella, y el valor de esas mejoras extraordinarias incrementan el valor de la tierra, se suman al valor de la tierra. Como ejemplos tenemos tajamares, caminos internos, limpiezas, etc. Por su parte, y en otro momento, vamos a hablar de los que son las mejoras extraordinarias, que tienen vida útil independiente, valor independiente, y eventualmente también se puede separar de la tierra, como las construcciones, los edificios. En el caso de empresas ganaderas hablamos de alambradas, corrales, etc. A la tierra también se le vinculan los cultivos. Y la valoración de los cultivos depende de sus características. Por ejemplo, si son cultivos permanentes, como especies forestales, frutales, etc. Y para ello se tiene en cuenta, obviamente, la capacidad de producción y el valor probable de mercado de los bienes que produce, o sea, el precio. Cuando se trata de cultivos anuales, depende de la etapa en que se encuentra ese cultivo. A poco de haber implantado, tiene un valor que se vincula principalmente con el costo de implementarlo. Conforme vaya creciendo ese cultivo, hay que considerar la expectativa de producción, el precio y los costos de la cosecha. Pero en todos
todos los casos tener en cuenta que cultivos tienen valor independientes a la tierra. Lo que en la práctica significa que uno puede vender o comprar tierra sin cultivos y puede comprar cultivos o vender cultivos sin vender la tierra. De las mejoras ordinarias, aquellas que se implantan en la tierra, pero que tienen valor independiente a la tierra, tienen una vida útil definida y eventualmente pueden separarse de la tierra, que conforman el grupo de edificios, construcciones, estructuras permanentes como casas, establos, silos, corrales, galpones, alambradas. Se tiene en cuenta el valor original o de construcción o de adquisición, la vida útil que conforme a sus características técnicas se espera tenga, y en el caso de los bienes que al momento de realizar el inventario ya tienen tiempo de haber sido utilizado, se tiene en cuenta el hecho económico conocido como depreciación, que es la pérdida del valor de los bienes por el uso, por el paso del tiempo, por la obsolescencia, que obviamente disminuyen el valor de los mismos. Dentro del grupo de los activos también se tiene en cuenta a las maquinarias y los equipos que al momento de ser analizados reúnen prácticamente las mismas consideraciones que se tienen para los edificios, las construcciones y las infraestructuras como tal. Los animales que agrupamos desde el punto de vista de su impacto en el proceso productivo como ganado de renta, aquellos que están generando bienes a lo largo de su vida útil y que por tanto también generan ingresos a las empresas durante todo el tiempo en que permanecen en la unidad de producción. Entiéndase los reproductores, que en el caso de machos, por ejemplo, pueden estar generando dosis de semen, las vacas lecheras, las ovejas productoras de lana, obviamente las gallinas ponedoras, etc. Y el animal es valorado conforme a su vida, a sus características o méritos genéticos y productivos, y los bienes son valorados de manera separada. Por su parte, el grupo de los animales que hacen al ganado en crecimiento y engorde son aquellos que han de generar ingreso al final o al completar su ciclo de producción, y son los animales propiamente de engorde o de producción de carne que se está teniendo en la unidad de producción ganadera. De las cuentas que conforman el activo se completan con la de los materiales, insumos, productos y subproductos que conforme a que hayan sido adquiridos, por ejemplo, se tiene en cuenta el precio de factura. Si estos han sido adquiridos en diversos momentos, el precio promedio, el valor del mercado u otras técnicas contables como por ejemplo los precios de entrada, precios de salida, conocido como PEPs, etc. Una cuenta que hace principalmente a la disponibilidad de recursos financieros es la que hace al dinero que se posee y los derechos por cobrar, y este dinero que se posee ya sea en caja, en instituciones financieras, las condiciones en que se tiene, determinando montos, plazos, condiciones, partes afectadas, plazos de cobro y condiciones de cobro principalmente. Ya de parte de los pasivos, las obligaciones por pagar consignando las partes involucradas, plazos, montos, fechas de vencimiento, tasas de interés, sean punitorios, normales, las condiciones generales, etc. Con estos elementos conformamos y completamos lo que es el inventario propiamente. Por diferencia entre el valor total de los activos y el valor total del pasivo exigible, se tiene el otro componente del pasivo, que es el capital o patrimonio neto,
equivalente al aporte de los empresarios para la conformación de la empresa. En fase ya de aprovechamiento de los datos que se consignan en el inventario, una forma de procesar estos datos se realiza con el conocido como balance de inventario. Este balance de inventario, también denominado inventario sintético, no es otra cosa más que un resumen del inventario, pero ordenando esta vez las cuentas del activo por su liquidez, es decir, la facilidad en ser transformados eventualmente en dinero efectivo, o en el caso de los pasivos por su exigibilidad, entendiéndose por esto como el plazo o la perentoriedad para honrar estas deudas. Por tanto, se tiene una analogía, una comparación entre lo que es la disponibilidad para cumplir compromisos o para implementar actividades de producción versus la necesidad de financiar actividades del proceso productivo o atender las deudas. Todo esto se hace conforme a las normas que se establece en la ecuación fundamental de la contabilidad. Es, por tanto, un documento que refleja la situación económica y financiera principalmente de la empresa en un momento dado, el momento que corresponde a la realización del inventario. Es un concepto estático. Como ya habíamos mencionado previamente, no puede informar sobre pérdidas o ganancias por sí misma, pero sí puede contribuir a generar esa información en el momento de la elaboración del balance general de la empresa. El balance de inventario, como documento elaborado a partir del inventario realizado en la unidad de producción ganadera, tiene por objetivo establecer el respaldo de pago de las obligaciones contraídas por la empresa, por un lado. Por el otro, planificar conforme a las probables disponibilidades financieras el proceso productivo y de lo que de facto interesa para la gestión administrativa, determinar y evaluar los momentos en que se tendrán disponibilidad efectiva de recursos financieros y la capacidad de pago que en términos generales tiene la empresa para relacionarse con su entorno y sus dueños, es decir, los empresarios. El balance de inventario, desde el punto de vista patrimonial, refleja todo lo que la empresa tiene para llevar a cabo el proceso productivo, siendo estos elementos propios de la empresa, derechos de tercero o aportes de los empresarios, pero clasificándolos por su facilidad y o capacidad en convertirse en dinero en efectivo sin afectar la capacidad productiva de la empresa, que permite en este caso tener una previsibilidad de la vida empresarial como unidad económica de la sociedad. En la clasificación de los bienes, recordamos, los activos se ordenan conforme a su facilidad en convertirse en dinero efectivo. En ese sentido, la primera clasificación que se tiene es la de los activos circulantes, o el activo circulante, si se quiere expresar en singular. Y este activo circulante está conformado por bienes que pueden inmediatamente convertirse en dinero efectivo, de liquidación inmediata. Pero entiéndase en este caso que el concepto inmediato desde el punto de vista contable abarca un año o menos de un año en este caso para que sea considerado activo circulante. Este grupo de activos circulantes se subclasifica de vuelta en activo circulante disponible, que conforman los bienes y derechos
de liquidez inmediata, no de un año, sino que ya es o puede convertirse fácilmente en dinero efectivo, como el dinero que se tiene en caja, en banco, depositados en cuentas de tarjetas electrónicas, etc. El otro grupo de activos circulantes lo conforma el activo circulante realizable, que si bien es cierto puede también convertirse en dinero efectivo de manera rápida, requiere previamente una actividad como por ejemplo gestionar el cobro de los documentos que ya tienen vencimientos realizados, o los animales que ya fueron terminados, que ya están para ser comercializados, pero que sin embargo todavía tiene que realizarse esta operación. Y el activo circulante, conocido como existencias, que conforman bienes comercializables en menos de un año, como los productos, subproductos o insumos con que se cuenta, y en el caso de los productos y subproductos, esperando o especulando, como financieramente se conoce, oportunidades más propicias para la comercialización por condiciones, por ejemplo, de logística, por condiciones de precio, etc. Los activos también se clasifican como intermedio, que incluye, como su nombre propone, bienes que no pueden definirse con exactitud el plazo de posibilidad para convertirlo en dinero efectivo o el valor por el que se podría convertir en dinero en efectivo, como por ejemplo aquellos derechos que ya se adquirieron al pagar por adelantado el alquiler, que si bien es cierto otorga el derecho de usufructo del bien alquilado, pero que si dadas las condiciones ya no se puedan utilizar esos espacios alquilados, no se podría asegurar de que se vaya a recuperar todo el monto ni en qué momento. O como los adelantos de salarios, o como los cultivos, que no hay certeza del volumen de producción y menos del precio por el que se estaría o se podría comercializar esos bienes, las licencias, etc. Son activos fijos, la tercera clasificación, bienes y derechos generalmente que hacen al denominado capital de inversión, que es de carácter permanente y o fijo por su capacidad de movilidad por un lado y principalmente por su capacidad de convertirlo en dinero efectivo. Aun cuando puede pensarse que bienes como la tierra, infraestructura, maquinarias, reproductores, etcétera, que son los que conforman este activo fijo, podrían con facilidad ser efectivizados o liquidados en plazos menores a un año, lo que sí hay que tener en cuenta es que afecta indefectiblemente la capacidad productiva de la empresa. Por lo tanto, y desde el punto de vista de la implementación de los procesos productivos, son bienes que habitualmente no están, como su nombre indica habitualmente de manera coloquial, a la venta. Son fijos para la empresa desde el punto de vista de su operatividad. Como contraparte o contracara de los activos tenemos a los pasivos. Y al igual que los activos también se clasifican en circulante, intermedio y fijo. Pero con la diferencia de que el criterio para clasificarlos o agrupar a estos bienes no es la capacidad de convertirse en dinero en efectivo o liquidez como en los activos, sino la perentoriedad o el plazo para honrar estos compromisos. De esta forma, los pasivos que deben ser honrados antes de un año conforman los pasivos circulantes o el pasivo circulante propiamente, que incluye compromisos contraídos que vencen, como ya dijimos antes del año, facturas, tarjetas de crédito, entregas a créditos, pago a proveedores, impuestos vencidos,
salarios atrasados, etc. Al pasivo intermedio lo conforman bienes que tienen una exigibilidad difícil de determinar en cuanto a plazo y monto, como por ejemplo alquileres cobrados por adelantado, como por ejemplo créditos obtenidos de miembros de la empresa sin plazo establecido. Y por su parte, el pasivo fijo conforman bienes que tienen un plazo de vencimiento mayor a un año, como las hipotecas, los préstamos de largo plazo, etc. Estos tres grupos de pasivos conforman a los pasivos exigibles. El otro grupo de pasivo es el capital o patrimonio neto, que es un pasivo no exigible y, como dijimos, es el aporte de los empresarios para la conformación de la empresa. El análisis del balance de inventario para convertir esos datos en información tiene en cuenta, como dijimos, la liquidez de los bienes que conforman el activo a fin de determinar la solvencia o la capacidad de pago de la empresa. O en el caso del pasivo, la exigibilidad que nos permite establecer la urgencia de atender tales o cuales compromisos contraídos. Esto se realiza con las razones contables. La denominación de razones contables es una derivación de lo que en matemáticas se conoce como razón. Razón, que en matemática implica la comparación de montos, de cantidades que se tengan en consideración. Esta comparación se puede hacer por sustracción, es decir, la resta, para saber en cuánto una cantidad supera a la otra, y esta razón es una razón aritmética, o por división para saber cuántas veces una cantidad le contiene a la otra, y esta es una razón geométrica. Ambos tipos de razones, la aritmética como la geométrica, cuando se trata de valores que hacen a las cuentas contables, se denominan razones contables y permiten comparar cuentas activas y cuentas pasivas. Las activas y pasivas, como hemos visto, clasificados en activo circulante, activo intermedio y activo fijo por un lado, y las cuentas pasivas al igual en pasivo circulante, pasivo intermedio y pasivo fijo. La información clave que se busca obtener con el balance de inventario incluye la información relacionada a la liquidez, entendida como a la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Puede decirse también que la liquidez es la capacidad o facilidad de acceder a dinero efectivo. En términos generales y de gestión administrativa, importa la solvencia, entendida también como la estabilidad o capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Y como información operativa, para gestionar el vínculo con el entorno, la exigibilidad. Calidad que tiene que ver con lo exigible y denota la urgencia o perentoriedad para ser exigido un derecho y atender una obligación. Esta exigibilidad, si es de la empresa con terceros, es un pasivo exigible. Si es de terceros con bienes o con la empresa, es un derecho que la empresa tiene y por tanto conforma parte del activo. La exigibilidad, cuando se trata de compromisos que la empresa tiene con terceros, es un pasivo. Por tanto, es compromiso que la empresa debe atender. Por otro lado, si la empresa tiene como derecho con terceros
con instituciones del entorno o con empresas y personas del entorno es un activo de la empresa, es un derecho de la empresa. Pero la exigibilidad hace relación al plazo para el pago. De las razones contables, las principales en cuanto a la gestión administrativa se refiere, se tiene al capital del trabajo, que hace la comparación por sustracción, por diferencia, entre el activo circulante, que es el activo que es o ya puede ser dinero efectivo en menos de un año, al cual se sustrae el pasivo circulante, que es el monto que hay que pagar antes de un año. Esto nos da información de cuánto es lo que se puede disponer para realizar inversiones, para implementar nuevas actividades, todo lo que tenga que ver con el crecimiento o la sostenibilidad de la empresa ganadera. La razón circulante o liquidez propiamente utilizan los mismos elementos que la información anterior, pero divide esta vez el activo circulante por el pasivo circulante. Es decir, los bienes que ya son efectivos pueden ser efectivos en menos de un año, dividido por el monto de la deuda que hay que honrar antes de un año. Y se espera un resultado mínimo de 1, que equivaldría en este caso a que se podría cumplir con los compromisos, pero no se tendría remanente para llevar actividades complementarias o adicionales a ese pago propiamente de los compromisos contraídos. Por tanto, mínimo 1, indicando solvencia, capacidad de pago en el plazo, pero se espera y se busca tener resultados mayores a 1, que estaría indicando disponibilidades para actividades emergentes dentro de la empresa ganadera. Ya en el área de la solvencia, entendiendo por solvencia como la capacidad general de pagar las deudas, de honrar los compromisos contraídos, tenemos la solvencia general, que compara por división el total de activo, entiéndase activo circulante, intermedio y fijo, dividido por el total del pasivo exigible. Es decir, pasivo circulante, pasivo intermedio y pasivo fijo. Nos da, por tanto, la relación de los bienes y derechos que tiene la empresa por cada unidad monetaria que se tiene como deuda. Y obviamente, en la medida que los resultados sean mayores que 1, tanto mejores para la empresa. La solvencia inmediata, conocida también como razón de liquidez o prueba del ácido, suelo explicar de que se trata de una información clave para gente sensible. ¿Por qué? Esta razón indica lo que se dispone en ese momento en dinero efectivo, recordando que el activo circulante disponible es una parte del activo circulante propiamente, que conforman además el realizable y la existencia, el activo circulante realizable y la existencia. El disponible es el que ya es plata y se tiene en caja o en banco. Y esto se divide por el total que se debe pagar en el plazo de un año, el pasivo circulante. Por tanto, da una posibilidad de acción inmediata ante coyunturas que puedan representar, por ejemplo, afrontar nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, cerrar relaciones que son incómodas o que permita, en este caso, como se suele decir coloquialmente, liberarse de una deuda antes de que se cumpla el plazo para honrarlo. Ya un análisis de estabilidad en cuanto
a lo que es la fortaleza de la empresa, se habla de la razón conocida como estructura del capital, que compara por división el aporte de los empresarios con las deudas que tiene la empresa con el entorno. Representa la solidez del patrimonio y, por tanto, en la medida de que los resultados sean mayores a 1, estará indicando, y cuanto más alto mejor, la cantidad de bienes propios de los empresarios asignados a la empresa en relación a la financiación externa que ha recibido la empresa desde el entorno. Una información similar a la anterior, pero esta vez para determinar la proporción de la inversión, compara el capital contable, el aporte de los empresarios, por tanto, con el activo total y muestra el porcentaje del activo total financiados con recursos propios de los empresarios. La garantía física, a su vez, compara el activo fijo, entendiendo que el activo fijo está constituido por bienes que tienen un plazo de liquidación mayor a 1 año, dividido por el pasivo fijo, es decir, las deudas que deben ser atendidos después de 1 año, y establece la relación de bienes y derechos de la empresa versus las deudas contraídas sin considerar plazos de liquidez y de vencimiento. El resultado esperado es mínimo a 2, indicando que los bienes con que se cuenta en la empresa y que pueden ser liquidados después de 1 año versus las deudas de la empresa que deben ser honrados después de 1 año, ese monto es el doble. Es decir, los bienes y derechos de la empresa respecto a las deudas de la empresa a largo plazo. La producción ganadera como actividad económica del sector primario, conocida también como actividad agraria propiamente, requiere de una gestión administrativa que incluye aspectos técnicos, financieros y de sostenibilidad. Por tanto, la toma de decisiones que se realizan en la empresa buscan una eficiencia productiva, conocida como productividad, una eficiencia económica o financiera, conocida como rentabilidad, que da a entender que no solamente se busca obtener ganancias, sino las ganancias que incluso superen a las alternativas a las que se tienen que renunciar, y la sostenibilidad, es decir, que nos permita llevar a cabo esta actividad por mucho tiempo sin agotar recursos y, sobre todo, de ser posible, asegurando que las generaciones futuras también puedan realizar esta actividad con satisfacción para la sociedad, para los clientes y obviamente también para los empresarios o ganaderos, en este caso, que llevan a cabo esta actividad. Dedican su tiempo, utilizan sus recursos para generar bienes y servicios que satisfagan a la sociedad, las necesidades de la sociedad, pero que a su vez le permite también generar los ingresos para satisfacer sus propias necesidades, la de su familia y de su entorno próximo.